Cascarones astrales. Cuando describí las larvas astrales, mencioné que la naturaleza de la larva astral era propio del plano, universo o mundo astral, que no había que interpretarlo como el residuo, por ejemplo, de personas fallecidas o de entidades de otra naturaleza. Y dije en ese momento, no así como otros de los factores que veremos a posteriori, los cascarones astrales, que es precisamente de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Qué es un cascarón astral? Cascarón astral es el residuo astral de una persona fallecida de bajo nivel evolutivo durante su vida biológica. Y esto implica aclarar varios conceptos necesariamente introductorios. En esoterismo entendemos que lo que llamamos ser humano es, lo mencioné de alguna manera en forma introductoria, aquí me voy a detener más en detalle, la correspondencia en un mismo plano, en un mismo eje, que ocurre en un determinado momento, ese determinado momento es el nacimiento, de distintos planos de existencia. Es decir, nosotros en el vientre materno tenemos nuestro cuerpito. En nuestro cuerpo no hay todavía un campo bioenergético o bioplasmático propio. El campo bioenergético del fetito, de la criatura en el vientre de la mamá, se subsume en el campo energético de la madre. Lo mismo pasa con el cuerpo astral. No hay todavía un cuerpo astral propio. Está sumergido dentro del cuerpo astral de la madre. No hay una estructura psíquica definida. Existe solo lo que un afamado psiquiatra infantil argentino, fallecido ya hace muchos años, Arnaldo Raskowski, definió como núcleos de personalidad fetal. La estructura y definición entre consciente e inconsciente es un acto propio del nacimiento. Es decir, en el momento en que nacemos, el momento en que se corta el cordón umbilical, ahí nos transformamos en entidades realmente autónomas e independientes de la madre. Respiramos por recursos propios. Hasta ese momento el oxígeno llegaba a través de la sangre y los fluidos del cordón umbilical. Comenzamos a alimentarnos exógenamente. Hasta ese momento recibíamos en el vientre los nutrientes a través del sistema placentario y cordón. Por eso, en distintos sistemas filosóficos prácticos, como por ejemplo la astrología, la carta natal o carta astral de una persona, es decir, el tema natal que codifica la naturaleza del individuo y permite hacer extensiones predictivas, se hace con el momento del nacimiento y no con el hipotético momento de gestación. Porque el ser humano, como entidad holística, existe desde el instante del nacimiento. Es en el momento en el cual tiene un cuerpo astral diferenciado del de la madre, su psique se organiza como algo independiente y autónomo, se alimenta y respira por sus propios miedos, organiza su campo energético o huevo bioenergético o huevo bioplasmático, porque adopta la forma de un ovoide que nos recubre de forma diferenciada a la mamá. ¿Qué pasa con el alma y el espíritu? Miren, el esoterismo ha hecho una clara distinción entre los términos alma y espíritu. Sé muy bien que en el lenguaje cotidiano ambos son sinónimos, pero insisto, en términos filosóficos, esotéricamente, son dos aspectos bien diferenciados. Voy a describirlos en honor a la honestidad intelectual de compartir conocimientos y de reservar a cada uno, estar de acuerdo o no, sentir que les resuena o no esta idea, pero debo reflejarla tal cual es la transmisión ancestral. De manera que entonces veamos qué significa. El alma es, para el esoterismo, una partícula de divinidad a la cual denle el nombre que deseen: Dios, diosa madre, conciencia cósmica, principio rector, inteligente, Brahma, como deseen. Divinidad que ingresa en el ser humano cuando nacemos y permanece en él hasta que morimos, momento en el cual esa partícula, a la cual llamamos mónada, regresa a la fuente primigenia.
Un filósofo del siglo XVII, Karl Leibniz, lo definió precisamente con este término, la mónada divina. Este es el alma. Mientras que el espíritu es el efecto especular, es decir, el efecto de espejo que la presencia de la mónada genera en nosotros durante nuestra existencia. Y para que esto se entienda mejor, imagínense frente a un espejo, un gran espejo frente a ustedes. Ustedes tienen en sus manos una luz, una linterna, una antorcha eléctrica. Encienden la luz de su linterna haciéndola reflejar en el espejo. Sin duda, con la luz reflejada en el espejo, ustedes pueden iluminar parte de la sala, algún objeto en particular. Pueden mover el espejo para que la luz se oriente en determinadas direcciones. Pero ustedes dirían que la luz reflejada por el espejo es la luz de la linterna en mi mano. Tiene el mismo efecto, tiene el mismo resultado, se percibe de la misma forma, ilumina de la misma manera, pero es el reflejo de la luz original. Bien, la linterna es el alma, la luz reflejada en el espejo es el espíritu, que da nacimiento, y aquí entraríamos en y deberíamos, quizás, si no fuera muy extensivamente más allá de lo que los límites de esta instrucción nos piden, extendernos sobre reflexiones de tipo reencarnatorio, porque las antiguas enseñanzas comparten que lo que encarna de vida en vida es el yo espiritual, que hay que diferenciarlo del yo psicológico. Es decir, el yo psicológico es este que nos comunica, este que nos permite interactuar, este que procesa la información, que hace que yo comparta y organice las ideas a compartir y que ustedes las reciban, las comprendan, estén de acuerdo o no, reflexionen o pongan sus propios criterios. Eso que interactúa es el yo psicológico. Dicen las antiguas enseñanzas, no es el yo psicológico lo que reencarna. Si así fuera, habría una enorme pérdida de tiempo y esfuerzo, cuando en cada vida tenemos que volver a aprender un montón de funciones que evidentemente ya hemos aprendido y desaprendido en innúmeras vidas anteriores. Hablar, caminar, escribir, comer, beber. No. Lo que reencarna es el yo espiritual, es el reflejo en el espejo de la antorcha o lámpara eléctrica que el alma encendió durante un determinado pasaje, durante un determinado periodo. Porque en última instancia, lo que realmente importa en términos evolutivos es la evolución espiritual. Lo psicológico es apenas un contexto, es apenas un marco, es apenas un escenario para que ocurra, y ocurrir, la evolución espiritual. Por lo tanto, lo que realmente importa de vida en vida es lo que crecemos o decrecemos espiritualmente. Lo psicológico, y con lo psicológico viene lo intelectual, son circunstancias que facilitan el aprendizaje y la vivencia espiritual. Entonces, en el momento que nacemos, ese niño o niña recién nacido que empieza a respirar autónomamente, en ese momento que empieza a respirar autónomamente, comienza a conformar su campo bioenergético o bioplasmático. ¿Cómo se forma y cómo se sostiene a través de nuestra vida este campo energético que hoy aquí a mí me rodea como rodea a cada uno de ustedes? El campo bioenergético o campo bioplasmático, también conocido, dije antes, como huevo bioenergético o huevo bioplasmático, por la forma ovoide que presenta, se alimenta de energías cósmicas que el ser humano absorbe por el chakra coronario, llamado así por estar ubicado en la coronilla, energías telúricas que el ser humano absorbe por el chakra de la entrepierna, el prana, chi, ki, orgón o fuerza ódica, distintos nombres dados en distintos momentos históricos para la energía vital inmanente en la atmósfera. Por eso la respiración es la manera de manejar la fluctuación
de energía entrante y saliente de nuestro organismo. Por eso en la yoga, quienes la practican lo saben muy bien, existe toda una panoplia de ejercicios conocidos como pranayama, ejercicios respiratorios, cuya verdadera función es regular el flujo y la calidad de la energía que con la respiración ingresa en nuestro organismo. Y a todo esto se suma las polaridades yin-yang, yin o yang, de los alimentos que consumimos. Entonces, ustedes tienen un escenario donde, según las energías cósmicas absorbidas por nuestros chakras, energías telúricas también absorbidas por nuestros chakras, prana atmosférico, prana, chi, empleen el término que deseen, absorbido por la respiración, y polaridades yin o yang, de lo que bebemos o de lo que comemos, todo eso se transforma en este campo bioenergético que sostenemos del nacimiento hasta la muerte. Una partícula de divinidad ingresó en el momento del nacimiento y, por proyección, genera la imagen especular en la naturaleza humana que llamamos espíritu. Entonces tenemos cuerpo astral independiente del de la mamá, campo energético propio también ya independiente del de la mamá, psiquis que se ha comenzado a formar en ese momento del nacimiento, ya muy groseramente, pero tiene claramente esbozadas las áreas conscientes e inconscientes, alma, espíritu. Están interpenetrados todos los planos que hacen a la naturaleza humana. Vivimos, un día nos morimos. Y el día que nos morimos, todos esos planos que interseccionaron y crearon este ente holístico comienzan a disgregarse, comienzan a separarse. La mónada regresará a la fuente, el espíritu continuará su ciclo encarnatorio. Aquí debo aclarar, inevitablemente, que la autodefensa psíquica es profundamente reencarnacionista. Sin embargo, es tan práctica en sus observaciones que, aunque no lo sea, va a encontrar algunas reflexiones sumamente atinadas, no en pro de una creencia reencarnacionista, sino para aplicar las enseñanzas reencarnacionistas en la vida cotidiana. Entonces, el cuerpo energético o campo bioplasmático comienza como buen campo energético paulatinamente a desintegrarse. El cuerpo va a la tumba o es cremado, cumple ese proceso de entropía que es la descomposición, porque en última instancia lo que pasa en el proceso de la muerte es algo muy comprensible en términos físicos, es la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía, la definición más elemental, quizás demasiado elemental, es decir, es definir un proceso que va de lo más complejo a lo más simple. Cuando un cuerpo se descompone, lo que está haciendo sus elementos integrantes es descomponerse, es decir, ir pasando de una composición más compleja, tejidos, órganos, esas funciones vitales, en composiciones más simples. Ese olor nauseabundo, esos fluidos acuosos, son los elementos constitutivos degradándose en elementos cada vez más sencillos, unos como gases, otros como líquidos, otros como materia sólida. La descomposición es eso, es pasar de lo más complejo a lo más sencillo. Este es el proceso de entropía. Y la propia muerte lo es, porque hace que todos esos planos interactuantes que mencionamos antes, por entropía, vayan descomponiéndose en planos diferenciados cada vez más simples. Entonces decíamos, el cuerpo se descompone, el espíritu migra a otra encarnación, la mónada regresa a la divinidad, el campo bioplasmático o huevo bioenergético se va desintegrando paulatinamente. ¿Y qué pasa con el cuerpo astral? Bien, y aquí llegamos al punto. Se transforma en un cascarón astral. La expresión cascarón astral es muy ilustrativa, porque hace pensar en una entidad vacía de otras cosas. ¿Vacía de qué? De todo lo otro que lo hacía humano. Lo psíquico, lo físico, lo espiritual, lo emocional. Vaciado de todo eso, lo que queda es un cascarón astral vacío. Y aquí se da un fenómeno muy curioso, pero también muy lógico de comprender.
En la definición de cascarón astral dije, residuo astral de personas fallecidas de bajo nivel evolutivo durante su vida biológica. Todas las personas, cuando fallecemos, generamos un residuo astral. Si se quiere, un cascarón astral. Pero las personas de mayor nivel evolutivo, las personas que durante su vida biológica fueron proactivas, creativas, afables, amables, y la palabra amable, antes que la cordialidad que el término significa, define a alguien a quien es dable amar, alguien que es querible. Lo que en psicología, y vamos a volver luego con el término, llamaríamos una persona de impulsos eróticos, oblativos, solidarios, de vida, es una persona que por esa razón, y esto lo estuvimos ilustrando cuando hablábamos de larvas astrales, en su cuerpo astral, el nivel vibratorio de su cuerpo astral va a ser muy alto. Al ser el nivel vibratorio astral alto, esa persona, cuando se produzca esta disociación entrópica inmediatamente después de la muerte, su cuerpo astral rápidamente se va a subsumir en la materia astral, se va a unir a la materia astral universal. Dicen los estudiosos de budismo Zen que el fin último de la evolución transmigratoria de las almas a través del tiempo es fundirnos en la divinidad, es ser uno con todo, siendo como este el máximo nivel de evolución que podemos alcanzar. A nivel de la experiencia humana, muchas veces decimos, pero no puedo comprender ese concepto, siento como que perdería mi individualidad, mi yo, mi ego, eso de estar fundido como todos, no me parece algo tan agradable, pero eso es precisamente el problema de nuestro bajo nivel de evolución actual, que necesita del egoísmo egoico para sentirse que pertenece a algo, porque todavía no tiene el grado de evolución que le permita sentirse perteneciente a un todo. Pero esas son otras honduras metafísicas en las que no nos vamos a sumergir por el momento. Déjenme regresar entonces a cascarones astrales. Por lo tanto, una persona de alto nivel moral, afectivo, durante su vida biológica, será, por consecuencia inevitable, una persona cuyo cuerpo astral se moverá en los planos superiores de su astralidad, si me permiten el neologismo. Esa persona, al fallecer, entonces, no transitará mucho tiempo en que su residuo astral, su cascarón astral, se disuelve y se integre, no se desintegre, se integre con el plano o mundo astral universal. El problema es con las personas que durante su vida biológica fueron egoístas, violentas, posesivas, dominatrices, que vibraron en un nivel bajo de evolución, porque tal cual ejemplificábamos cuando nos volvíamos sobre los pormenores de las larvas astrales, esa naturaleza hará que su cuerpo astral exista, vibre en las notas más bajas del plano astral, más densas del plano astral. Y si es más denso, entonces después de la muerte física, por esa razón, por ser más denso, es que va a sobrevivir más tiempo. Va a sobrevivir más tiempo como un cascarón astral. Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque ese residuo astral tiene como pulsión de existencia sobrevivir a cualquier precio. El instinto de supervivencia es algo que trasciende la limitada experiencia humana como la podemos concebir en términos cotidianos. Todo lo que está o estuvo animado de vida en algún momento tiene la pulsión de la supervivencia. El cascarón astral entonces va a necesitar desesperadamente aferrarse, y recuerden esta palabra, aferrarse a lo que sea con tal de sobrevivir. Pero el sobrevivir implica únicamente poder agregarse lo que le falta, que es la definición del proceso entrópico por el que está atravesando. Y entonces,
Los cascarones astrales, residuos astrales de personas ya fallecidas que en vida tuvieron un bajo nivel evolutivo y que por esa razón, por ser muy densos, por ser muy pesados, viven más tiempo. Lo de vivir es una metáfora, ¿no? Pero existen más tiempo después de la muerte física, tenderán a perturbar, a acosar, a nutrirse de entidades vivas que puedan o que perciban que pueden complementar su existencia. La enorme mayoría de los casos de posesión y obsesión conocidos en el ambiente parapsicológico y espiritualista se explican por perturbaciones de cascarones astrales. ¿Cómo perturba un cascarón astral? El cascarón astral busca por definición completarse con aquello que percibe que les falta. ¿Qué le falta? Todo. Emociones, psiquismo, cuerpo físico, campo energético. Esto explica por qué la naturaleza, si se quiere, obsesoria o posesoria del cascarón astral se explica por sí mismo. Pero tiene una particularidad. Se manifiesta como lo que describí anteriormente. La persona empieza a sentir presencia de entidades. Las ve en ocasiones. Piensa en fantasma, piensa en espíritu. Y no estoy aquí diciendo que los mal llamados fantasmas, los mal llamados espíritus, porque después vamos a ser más precisos con la terminología, no existan. Digo, no los confundamos con cascarones astrales, que muy bien pueden ser confundidos por tales. Bien, la persona percibe la entidad la perturba, la acosa, la distrae, se siente vigilada, observada, siente una presión emocional que pone en el afuera, pero no puede definir ni por circunstancias de la vida que esté atravesando, ni por conducto de vínculos o relaciones de su vida personal. Hay algo ominoso que flota sobre su vida. Esta es la naturaleza de la obsesión. En un caso avanzado, la posesión se manifiesta. En este caso, es decir, el cascarón astral comienza a tomar el control de la vida de la persona. Y permítame hacer aquí una digresión y comentar uno de los ejemplos más comunes del contexto en el cual se produce, porque la posesión no siempre es como las malas películas de Hollywood nos hacen creer que es. Esta idea de una persona que pierde totalmente el control de sí misma, de su volición, y empieza a echar espumarajos por la boca y gira 360 grados su cabeza y escupe al cura que trata de exorcizarlo y levita. ¿Hay posesiones de ese tipo? Bueno, sí las hay, pero eso es otro contexto. Vamos a enfocarnos en lo que en el término de autodefensa psíquica denominamos posesiones. Tomemos un ejemplo sencillo, dijimos. El juego del tablero o ouija o juego de la copa. Tal vez muchas de las personas que están viendo este curso lo han jugado en su adolescencia o 20 minutos atrás. Esa especie de juego de salón en el cual colocamos sobre una mesa tarjetas con distintas letras, ¿sí? Y en el centro una copa o un vaso, por eso también se la llama vasografía, puesto boca abajo. Entonces, todos los participantes colocan un dedo índice sobre la base de la copa o del vaso y convocamos a una entidad. Bueno, vamos a llamar al espíritu de la tía Carlota para que se manifieste. Entonces empiezan todos los participantes, ¿no? ¿Quién no lo ha jugado en su niñez o adolescencia o, como dije antes, tal vez poco tiempo atrás? Entonces llaman al espíritu de la tía Carlota. Bien. Supongamos, solo a título del ejemplo, luego vamos a explicar cómo esto es que se puede producir, que un cascarón astral se encuentra presente en las cercanías, que está merodeando de alguna manera a ese grupo de muchachos que está realizando, insisto, solo a título del ejemplo,
este juego de la copa, o este juego del tablero Ouija, o esta vasografía. Entonces, los chicos que participan de la experiencia llaman al espíritu de la tía Carlota. Tía Carlota, si estás ahí, por favor, danos una señal. Esta descripción que voy a hacer, sé que puede resultar tontamente cómica, pero es necesario a efectos didácticos, a efectos ilustrativos, ¿sí? Los resultados generalmente tienen cualquier cosa menos de gracioso. Entonces, la entidad, el cascarón astral, percibe en uno o en varios de los presentes la ansiedad, el temor de que algo ocurra, la emoción, la necesidad, todas sensaciones que también son energía, y que son energía de las que se alimentan estas entidades. Entonces, el cascarón astral dice, ok, están llamando a la tía Carlota, bueno, yo me voy a aparecer y voy a ser la tía Carlota. Y a través de la copa, la entidad responde, sí, aquí estoy. Los jóvenes, los muchachos, entre asombrados y asustados, dicen, increíble, respondió. Vamos a hacerle preguntas. A ver, pregunta tú. Y entonces Pablito dice, voy a aprobar el examen de matemáticas del próximo viernes. Y la entidad, a través de la copa, le responde, sí, pero estudia la bolilla 4. Y termina la sesión y los niños dicen, qué increíble, y será verdad, y será broma de alguno de los que estaba aquí, pero yo por las dudas voy a estudiar la bolilla 4. Llega el día del examen y Pablito se reúne con sus amigos y le dicen, ¿saben qué? Aprobé y me tomaron la bolilla 4, como dijo el espíritu de la tía Carlota. Increíble, vamos a llamarla de vuelta. Entonces se reúnen otra vez y pregunta Carlitos. Y Carlitos pregunta, ¿la vecinita de enfrente gusta de mí, tía Carlota? Y la entidad responde, sí, invítala a salir, por ejemplo. Y Carlitos se anima a invitar a salir a la vecinita de enfrente, quien le dice que sí. Y pasan un fin de semana excepcional y vuelve el grupo y comenta su experiencia. Y todos entusiasmados, es increíble, es genial. La tía Carlota siempre nos dice el futuro. Vamos a llamarla de vuelta. Y así, un día, el espíritu de la tía Carlota dice, tengo un mensaje para ustedes. El vaso moviéndose en la copa entre las letras. Sí, tía Carlota, ¿para quién? Para Juancito. Y Juancito que está ahí dice, ¿qué mensaje me dará? Sí, tía Carlota, ¿qué tienes para decirme? Morirás el próximo domingo. ¿Se imaginan ustedes cómo pasa Juancito los días y las noches desde que recibe ese mensaje hasta el próximo domingo? Quizás angustiado entre narrárselo a los padres, pero por otra parte los padres se van a enojar o considerarán que es una tontería y lo van a ridiculizar, entonces se lo calla, con lo cual la angustia reprimida crece aún más, porque si todas las otras veces dijo cosas que finalmente sí ocurrieron, si me está avisando de esto, esto tal vez va a ocurrir. El sábado a la noche se va a dormir envuelto en llanto, pensando que es su última noche, y el domingo a la mañana despierta, abre un ojo, abre el otro, dice, esto el paraíso no parece, estoy vivo. No ocurrió. La tía Carlota se equivocó o mintió, pero estoy vivo. Pero piensen en la cantidad de energía densa, vibratoriamente oscura, que Juancito estuvo irradiando como si fuera una enorme batería desde el día que recibió la noticia hasta el día que descubra que no, nada de eso va a ocurrir. Y eso es alimento para la entidad. Los cascarones astrales tienen una particularidad, porque la pregunta es, así como una larva astral perturba, ataca a una persona que se encuentra desequilibrada emocionalmente, por las razones que hemos explicado en su momento, ¿por qué ataca a quien ataca el cascarón astral? Y la respuesta es, no sabemos muy bien por qué, pero sí sabemos que siempre hay consanguineidad directa entre la persona perturbada por el cascarón astral y la persona ya fallecida de quien queda como remanente ese cascarón astral. Es decir, cuando en el escenario de la vida de una persona, cuando somos consultados para asesorar, aconsejar y acompañar, sospechamos la presencia de una larva astral, la pregunta que solemos hacer es,
falleció en un término máximo de 3 o 4 años hacia atrás, porque es generalmente el tiempo en que no se disipa naturalmente, no se desintegra naturalmente el cascarón astral. ¿Falleció algún familiar vinculado consanguíneamente con la persona perturbada? Es decir, no un pariente político, un pariente sanguíneo. Y esa persona que en su vida biológico, haya sido una persona muy negativa, muy difícil, muy egoísta, muy desagradable. Si la respuesta es sí. Sí, hace un año falleció el tío abuelo de esta persona, de la afectada, que era realmente un individuo insufrible, ya está fallecido, que Dios lo tenga en su gloria y que por favor no lo suelte, porque era insoportable. Entonces bien podemos estar sospechando con certeza estar en presencia de la perturbación ocasionada por un cascarón astral. ¿Qué perturbación, insisto en este punto, ocasiona el acoso del cascarón astral? Una presencia que ocasiona en tu vida, directa o indirectamente, ya sea por el temor que dispara las propias profecías autocumplidas. Si yo tengo miedo de que algo me haga mal, seguramente me hará mal. Esto es lo que se llama la profecía autocumplida. O de manera directa, como el caso de Juancito, porque la manifestación de la entidad presupone un hecho negativo que después termina por no ocurrir, pero mientras tanto genera angustia, desesperación, miedo, ansiedad, que en definitiva es esa energía que irradiamos que alimenta a estas entidades. Me detengo en este punto. No estoy diciendo aquí que no existan los espíritus de los difuntos. De esto hablaremos inmediatamente después. No estoy diciendo aquí que no existan entidades espirituales negativas. De esto también hablaremos después. Estoy diciendo que además de esas entidades existen los cascarones astrales, residuos astrales, no psíquicos, no espirituales, no energéticos, residuos astrales de personas fallecidas que también son causales de las perturbaciones que pueden estar sufriendo las víctimas que acuden a consejo u orientación en nuestra clínica o en nuestro consultorio.